como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes y a los televidentes que nos escuchan. Nosotros hoy vamos a hacer una actualización, como siempre, de la situación nacional e internacional. Como ha venido pasando, creo que en los últimos casi 2 meses, complejizándose más la situación, ya suman 181 países los que tienen presencia del COVID-19 al incorporarse Sao Tomé y Príncipe en el día de ayer. Ya prácticamente 1,5 millones de personas están confirmadas en el mundo, 1.476.819, 84.929, casi 85.000 más que el día anterior, cifra que día por día, lejos de disminuir, pues realmente es superior el número de personas que se diagnostican diariamente. Y ya acumulan 87.816 fallecidos, 6.338 más que el día anterior. La letalidad se incrementa de 5,8 a 5,9% y se mantiene que 179 países reportan transmisión de esta enfermedad. Estamos hablando de 99,4%. Ahora comentábamos aquí las noticias que veíamos esta mañana y creo que anoche en algún momento de que ya Estados Unidos, la primera economía del mundo que realmente tiene recursos para que no hubiera acontecido, ya acumula más casos que España, Francia y Alemania, lo cual dice de la importancia de las medidas de prevención a tiempo para que no se produzca esto que está aconteciendo. Ya en la región de las Américas hay un total de 497.200 casos confirmados, el 33,7% superior al día de ayer del total de casos reportados en el mundo, y la triste cifra de 17.082 fallecidos para una letalidad de un 3,4%, superior también a la del día de ayer. No recibimos viajeros en el día, como ha venido aconteciendo en estos días. Salieron 280 personas, 24 extranjeros, estamos hablando de tripulantes de Angola y Colombia, y 256 cubanos residentes que salieron en una misión al exterior. De esta forma se mantienen en Cuba 12.674 personas, de las cuales 5.609 son extranjeros y 7.065 son emigrados. Se mantienen en casas de arrendamiento un total de 996 extranjeros, cifra muy similar a la del día de ayer, con una mayor concentración en Plaza, Centro Habana, Playa y Santiago de Cuba. Ingresados en los hospitales 1.867 pacientes, 150 en vigilancia, 1.217 sospechosos y 496 confirmados. Vigilancia en la atención primaria de salud, 9.761 personas se encuentran en esta modalidad. Se estudiaron en el día de ayer, se procesaron muestras para el diagnóstico de COVID-19, 1.298 casos. Ya es el quinto o sexto día por encima de 1.000 que procesamos como tal. El IPK con la mayor cifra, 443, Villa Clara 275, Licida, el Laboratorio de la Defensa Civil 205, Santiago 188, La Habana 187, y de estas 1.298 casos que se estudiaron ayer, resultaron positivos al COVID 49 muestras. O sea, el 3,8% de los casos que se procesaron resultaron positivos. Una positividad, una reactividad discretamente inferior a la del día de ayer. De esta forma, ya nuestro país acumula 12.023 muestras realizadas, de las cuales han sido 564 positivas, el 4,7%.
Al cierre de ayer se habían los 49 casos confirmados, todos son cubanos, de los cuales 32 fueron contactos de casos confirmados, 16 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior y se investiga la fuente de uno de los casos confirmados, que como dijimos ayer, no es que estemos tratando de no decir toda la realidad de lo que está pasando, es que realmente ya hace 2 o 3 días lo venimos informando, por eso es que pasamos a otra etapa, porque ya se detectan un grupo de casos que no se puede establecer una relación tan directa con un extranjero o con un caso confirmado. Y la investigación sobre todo es para poder identificar las personas, primero la persona que lo pueda haber contagiado y segundo las personas con las cuales él ha estado en contacto y que como es natural se pueden haber contagiado a punto de partida de ese caso confirmado como tal. De los 564 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 485 presentan una evolución clínica estable. Se reportan los 15 fallecidos que ya hemos explicado estos días, no tuvimos ninguno en el día de ayer, los 2 evacuados que también hemos hablado, y se dieron un total de 51 altas en el acumulado. O sea, 23 altas más que las que habíamos visto en el día de ayer. Esta cifra se debe de comportar así en los próximos días, porque ustedes se darán cuenta de que ya la mayor parte de los casos que se han confirmado ya acumulan los 14 días mínimos que hay que estar ingresados. Ya a estas personas se le hizo un test de PCR para el diagnóstico del COVID y dieron negativa. Entonces, esto como ya se va acumulando el mayor número, pues todos los días iremos teniendo. Y realmente uno lo dice con satisfacción porque estamos hablando de personas que a pesar de haber tenido el virus, haber tenido la enfermedad, sin embargo, se lograron rebasar la misma y se incorpora no a la vida, se incorpora a una restricción en su vivienda, como también lo decimos, durante 14 días, para tener la total certeza de que no haya nada que se nos pueda ir. Ahora, importante resaltar, de los casos que se diagnosticaron en el día de hoy, hay 26 que son asintomáticos. Hay 26 que son asintomáticos. ¿Y por qué yo lo resalto? Porque ustedes dirán, bueno, y si era asintomático, ¿por qué lo estudiaron? No, los estudiamos porque eran contactos de un caso que ya estaba confirmado, contacto de un personal que haya estado aquí o que estén del exterior y entraña, o sea, tenía algún riesgo epidemiológico. Por eso los ingresamos y los investigamos. Y se sigue poniendo de manifiesto el número de personas que de manera asintomática tienen el virus, que es el riesgo que existe, que estén circulando, porque bueno, ni se sienten nada, ni nadie lo detecta, y estén contagiando a otras personas. Por eso, yo lo que quiero es reforzar la necesidad de la protección individual de cada uno de los cubanos que por el riesgo que existe con esta enfermedad. Haciendo un resumen de los casos críticos y graves, podemos decir que se reparten los críticos, se agrupan en todos los grupos de edades, aunque todos a partir de los 50 años de edad, y con el mayor número a partir de los 60 años. O sea, de los 6 críticos, 4 tienen más de 60 años de edad. Desde el punto de vista de donde se encuentran ingresados, pues están en el Hospital de Villa Clara 2, y hay uno en el Dr. Luis Díaz Soto, el Naval, uno en el IPK, uno en el Salvador Allende y uno en el Hospital Militar
de Matanza. Esto hace el total de 6 casos críticos. Por la provincia de residencia hay 2 críticos de Villa Clara, 3 de La Habana y 1 de Matanza. Y, importante también, tienen patologías asociadas. Hay 3 de los críticos que tienen una cardiopatía isquémica, hay 3 que son hipertensos, hay 1 que tiene el antecedente de neuropatía, hay un diabético, hay una insuficiencia suprarrenal, hay 1 que tiene un fallo renal crónico y hay 1 que tiene un hipotiroidismo. Y reitero, lo decimos porque todas las personas que tienen estas patologías asociadas deben de cuidarse más todavía que los demás. Y los que tengamos en nuestra casa, pues, como digo yo, a mantenerlos bajo control para que no estén expuestos a riesgo como tal. De los graves, hay un total de 4 que están entre 40 y 60 años de edad, o sea, grupos más jóvenes, y hay 1 de 80 a 89 años de edad. Esos son los 5 graves. Hay 2 que están en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, 1 en el IPK y 2 en el Hospital Salvador Allende. Los 5 pertenecen a la provincia de La Habana, y de las patologías asociadas hay 3 con hipertensión, 1 que es un fumador y 1 que tiene una obesidad. Factores de riesgo que siempre decimos que contribuyen a que la evolución muchas veces no sea todo lo satisfactoria que se espera. Bueno, hasta aquí nuestra información de hoy. Escuchamos las preguntas que pueden haber. Estaría en orden ahora una ronda de preguntas. Con su permiso, le leo la primera pregunta. Correcto. Que viene de Radio Reloj y dice lo siguiente. ¿Cuál es el procedimiento a seguir con los pacientes hospitalizados por sospechas una vez dada su alta? ¿Siguen en vigilancia o quedan totalmente fuera de sospecha? El sospechoso es aquel que ha tenido un riesgo epidemiológico, llegó del exterior, tuvo contacto con personas que vinieron del exterior, tuvo contacto con personas que han sido confirmadas y además de eso tiene síntomas de la enfermedad. O sea, entraña un buen riesgo. Entonces, esos pacientes se mantienen ingresados, se le hace la prueba del PCR en tiempo real y si esta prueba resulta negativa y ha resuelto su sintomatología, pues entonces se le puede dar el alta, siempre y cuando haya resuelto la sintomatología y tenga una estabilidad. De todas formas, va igualmente, o sea, le hago un PCR, me dio negativo, reúne los otros requisitos y le doy el alta. Pero esa alta va igualmente para su domicilio durante 14 días, restringido en sus movimientos, sin recibir visitas del exterior, o sea, visitas en su casa y con un chequeo por su médico familia. Y a los 14 días le hago un PCR por si acaso pudiera haberse hecho positivo. Tenemos una segunda pregunta de la revista OnCuba. Dice lo siguiente, ¿qué mecanismo se emplea hoy para analizar las pruebas realizadas a personas sospechosas en la Isla de la Juventud, teniendo en cuenta la reducción del transporte entre el municipio especial y Cuba? ¿Se considera la posibilidad de que los análisis se realicen en la propia isla para agilizar la detección de casos positivos? Bueno, en toda Cuba existe un mecanismo de hace muchos años, creo que más de 10 años, que como el laboratorio nacional de referencia está en el IPK, pues siempre de todas las muestras se mandan un grupo de ellas para el IPK. Y hay un mecanismo establecido con las guaguas de Vía Azul que transportan estas muestras en una adecuada conservación, en termos y demás. Es un mecanismo que funciona perfectamente. En el caso de la isla se hace por vía aérea, y los casos que se han confirmado y los casos que se han estudiado, pues han sido y seguirán siendo por esta vía. No te niego que al reducir el número de ómnibus de Vía Azul, estoy hablando de Cuba, pues en el caso del COVID
las muestras de los pacientes, las muestras para estudio de COVID, no se utiliza el sistema de ómnibus, sino que se pone un carro, o sea, nada más que para esa actividad. Y el oriente lo lleva para Santiago, el centro para Villa Clara y La Habana para su laboratorio, el occidente para el IPK y los del Naval y los de Mayabeque, por la cercanía, los llevan para el laboratorio que hace unos pocos días se abrió en el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil. Ese es el mecanismo. Y la isla, de siempre, la transportación ha sido aérea como tal. Hay un transporte del IPK que las recoge en el aeropuerto e inmediatamente las lleva para su procesamiento. Ese es el mecanismo. Canal Caribe pregunta lo siguiente: ¿los enfermos de VIH son más vulnerables al virus SARS-CoV-2? Sí, o sea, todas las enfermedades, y fíjense que yo a veces me demoro un tiempo en eso, todas las enfermedades te hacen más susceptible, hasta lo que pudiera parecer una simple hipertensión, de la cual yo también padezco, te hace más vulnerable. Ahora, si esa enfermedad, además, es una enfermedad que te provoca una inmunodepresión, y me estoy refiriendo no solo al VIH, me estoy refiriendo al VIH, a los pacientes que tienen tratamiento con citostáticos, a los pacientes que tienen una insuficiencia renal. O sea, hay un grupo de enfermedades, de patologías, que te disminuyen el sistema inmunitario. Entre ellos, el VIH. Fíjate que el VIH se llama, se le dice también síndrome de inmunodeficiencia adquirida o síndrome de inmunodeficiencia humana, porque hay una reducción. Por lo tanto, se hace más vulnerable. Al ser más vulnerable, tiene más riesgo de adquirirla que cualquier otra persona y tiene más riesgo de que la evolución sea un tanto tórpida, o sea que pueda tener complicaciones en un momento determinado. Tenemos una última pregunta de Radio Rebelde. Constantemente se indica a la población el aislamiento social. ¿Podría explicar cuáles son las causas que determinan ese procedimiento para la prevención de la enfermedad en nuestro país? Sí, porque con la cultura de nuestro país, pues realmente se tienen que dar cuenta, ¿no? Si yo estoy continuamente saliendo, o si yo salgo, si no guardo la debida distancia entre las personas, si no me protejo con el nasobuco y hay alguien que estornude delante de mí o tosa, si no me lavo las manos y me echo las soluciones desinfectantes después de tocar una superficie que pueda haber estado contaminada porque vino una persona acá y habló, tosió y tiene el virus. Y si además estoy diciendo que el virus lo puede tener, cualquiera de nosotros que está aquí puede tener el virus en estos momentos. Por lo tanto, no es meter miedo, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, mientras más yo me mantenga, siempre y cuando pueda, ¿no? A veces yo quisiera poder. Mientras más yo me mantenga en mi casa, con mi familia, con estas medidas de protección, pues menos riesgo tengo de exposición. Ahora, si necesariamente tengo que salir por una necesidad muy importante, pues lo que tengo es que protegerme bien. Con el nasobuco, con la desinfección de las manos, con mantener distancia, no estar en aglomeraciones de personas. Cuando llego a la casa rápidamente me quito las cosas, me quito el nasobuco como se ha explicado, me lavo bien las manos, me las desinfecto, porque indiscutiblemente estar en el ambiente exterior es riesgoso. Oye, me disculpan que yo sé que a la población le interesa esta información. Digo, ¿tú habías terminado? Sí, doctor. Correcto. De los 49 casos confirmados, uno es del municipio Consolación del Sur, en Pinar del Río. Saben que en este municipio, en la comunidad Camilo Cienfuegos, tenemos un evento que incluso es una comunidad
que ha tomado un grupo de medidas más restrictivas. Del municipio de San Cristóbal, en Artemisa, tenemos un caso. De Mayabeque tenemos 2, del municipio Melena del Sur. De La Habana, como siempre, tenemos el mayor número, 12. 2 del municipio Playa, 2 de Centro Habana, 2 de Regla, 10 de Octubre, La Lisa, Cotorro, Cerro, Plaza de la Revolución y Arroyo Naranjo presentaron 1 cada uno. En Matanzas un caso del municipio Matanzas, en Villa Clara 7, 4 del municipio Camajuaní, Caibarí en Santa Clara y Manicaragua con 1 cada uno, en Ciego de Ávila 8, 4 del municipio Ciego de Ávila, 2 de Morón, 1 de Florencia y 1 de Venezuela, de Camagüey 6 del municipio Camagüey, de Holguín 10, 9 del municipio Jibara y 1 de Holguín, y de Guantánamo 1 del municipio El Salvador. Esa es la distribución que tienen por provincia, por territorio, los 49 casos confirmados, que ahí ustedes se dan cuenta que siempre hay provincias que tienen una mayor incidencia de estos casos, y de hecho en muchas de ellas no es la provincia completa, sino en un determinado municipio, en una determinada comunidad, pues se adoptan unas medidas fuertes de restricción, fuertes de cuarentena como tal. Esa es la información que tenemos para el día de hoy, y muchas gracias a ustedes y a los televidentes que nos escuchan. Muchas gracias a usted, doctor, por la actualización oportuna, por las respuestas. Gracias a los corresponsales por sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia.